¿cierto? Si le copian todo ese link y le ponen en el cursor, en el buscador, les va a salir todo este documento de la USDA de Estados Unidos, donde ustedes pueden ver que el simple hecho de agregar sal en altura demora mucho más la cocción. Miren qué importante y qué tan gran conocimiento tenemos que tomar en cuenta hoy por hoy los cocineros. Muchos de los amigos que nos están viendo y que nos están siguiendo en este curso están en ciudades donde la altitud, en La Paz, 3.540, El Alto, 4.150, Sucre, 2.810 metros sobre el nivel del mar, Quito, 2.850 metros, Cuenca, 2.560 metros sobre el nivel, Guayaquil, 4 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa? Que hacer una preparación en Guayaquil no es lo mismo que hacer en La Paz a 3.540 metros de altura. Queridos amigos, queridos estudiantes, docentes, qué fundamental es entender cómo se genera este proceso de cocción en esta profesión tan valiosa que es la gastronomía. He ahí la razón de haberles enviado toda esta información y que ustedes de esa manera puedan entender ciertos aspectos de los que yo hablo y de los que me expreso. Como les muestro, esta no es una documentación del Chevy Drobo, esta es una documentación que está en la red. Esto ya está. Simplemente necesitamos leerla, aprenderla y saber aplicarla. Me voy a permitir compartir. Paul, si tengo, ¿me permites por favor compartir? Ya te pongo. Voy a Listo. permitirme compartir la presentación y les recomiendo, si es que ustedes tienen inquietudes, las vayan generando a Paul y Paul irá receptando las mismas. De esta manera, al final podremos... Recuerda bloquear el tema de anotaciones, mi querido Ya, amigo. ahorita mismo lo hice, ahorita mismo lo hice. Ya. Entonces, de esta manera ustedes podrán ir revisando y al final nos tocará quedarnos un poquito más de tiempo. Les robaré a ustedes más tiempo para que esto sea, se conteste las mismas. Permítanme, ok. Paul me indica si yo creo que ya estamos, ¿cierto? Voy a Ya, pasar listo. un poquito. Ok, aquí, nos quedamos aquí. Enfermedad salmonelosis, esto ya lo revisaron, todo esto ustedes ya lo tienen. Entonces, vamos acá. Estaciones de lavado. Qué importante y qué fundamental. Dentro de las normativas internacionales se especifica que en las cocinas profesionales, en los restaurantes y en todos aquellos donde se forma a los cocineros, debe haber una estación de lavado. Ojo, exclusivamente para sus manos. Y es que no es posible que exista o que la gente que trabaja en la cocina se lave las manos donde se lava las ollas, donde se lava los víveres y donde lavan el trapeador. Sí, señores, aunque ustedes me digan que no, aunque ustedes lo nieguen, pero esto es real. Yo he podido evidenciar en restaurantes y en hoteles 5 estrellas, en restaurantes 4 estrellas o de lujo, que donde lavan los trapeadores se lavan las manos, ahí mismo lavan las verduras y ahí mismo generan un lavado de los utensilios que se utilizan para trabajar. Hay cadenas que cumplen una normativa muy estricta y ahí sí se tiene unas máquinas para lavar la vajilla, pozos de unidades de 3 pozos para lavar y desinfectar todo lo que es el menaje de cocina y de restaurante y los lavabos exclusivamente para el personal. Y es que esta unidad de lavado tiene que estar provista de jabón líquido, de toallas de papel y de todo el aspecto que requiere un cocinero para lavarse. La recomendación de la OMS hoy por hoy, como les dije, hoy es simplemente un motivo, es la moda el COVID. Pero esto ya estaba hace 40 años atrás. Lo que pasa es que nosotros nos saltamos del aprendizaje o pensamos y consideramos que cualquier persona tiene derecho a ponerse un establecimiento de comida. Sí, todos tenemos derecho, pero pocos deben tener el privilegio de hacerlo, siempre y cuando cumpla con el conocimiento y el aprendizaje correcto para generar esta actividad. Es así que una forma
hoy se puede evidenciar en todo lado que se está imprimiendo en el Internet, está la forma de cómo tenemos que lavarnos las manos, ¿sí? Y es que el COVID se lo mata con la espuma que se genera del jabón. No le mata el jabón y el agua, sino la espuma. Esa es la que desprende la cápsula exterior del virus y lo deja desprotegido y muere. Entonces, la forma de lavarnos las manos es desde aquí, desde la punta del dedo índice hasta el codo, hasta acá, todo, un solo aspecto, con agua, con jabón y con cepillo. Sí, señores, con cepillo. Por lo menos 30 segundos, generando la mayor cantidad de espuma. Y una vez que nos hemos lavado, nos tenemos que desinfectar. Los queridos amigos de Bolivia, que estuvieron conmigo la semana anterior en una charla de 3 horas, que hicimos la semana anterior en el curso de técnicas de cocina, pudieron evidenciar cómo en mi cocina, en la que yo di clases, tengo el lavabo de manos ahí, al lado de la cocina, y pudieron ver y contaron las veces que yo en menos de 3 horas me lavé las manos y me desinfecté. Eso es lo correcto. Y si no vemos a un docente que me enseñe a hacer eso, reclámenle, porque ustedes tienen la potestad de decir que les enseñen bien. Si ven en un trabajo que no hay, pidan, porque esto es lo que genera una actividad de desarrollo técnico y profesional. Vamos a las condiciones aceptables e inaceptables de productos y materia prima. Acuérdense que Paul les decía que esperen un poquito, que tengamos calma y que después vendrán estos aspectos que son fundamentales cuando yo les indicaba que uno de los primeros aspectos y de los pasos para poder generar esta actividad en los establecimientos gastronómicos es comprar productos de calidad, productos certificados, y si no es así, yo, el momento que voy a comprar, determinar características que me evidencien y que me digan a mí que el producto está en buenas condiciones para comprarlo. Ahí que las carnes, ¿sí?, de cordero deben tener o deben venir a 4.4 grados Celsius o menos, si es que es factible. El color debe ser rojo cerezo y brillante. Estas son características de aceptabilidad. Cuando el color es café o verdoso, manchas cafés, verdes, moradas, con puntos negros, blancos o verdes, está babosa la carne, pegajosa o seca, no se la debe comprar. Ahí yo ya les estoy dando pautas para que ustedes sepan cuándo comprar una carne o cuándo no comprar. El color del cordero debe ser rojo ligero, el color de la carne de cerdo, la grasa blanca y la porción de carne rosada y limpia. La textura firme, si se retracta, cuando se la toca, está en buenas condiciones. ¿Qué significa? Que si yo la topo, la hundo y esta vuelve a su estado normal, perfecto. Yo puedo comprar y adquirir esa materia prima. En las aves, 4.4 grados, en Celsius 40 grados Fahrenheit, sin descoloraciones. ¿Se acuerdan que les decía yo que los pollos aquí en el Ecuador los pintan con amarillo huevo? Pues yo me imagino que en otros países también. Entonces, si es que vemos partes amarillas y partes pálidas, no. Ese es un pollo que está pintado. Color sin descoloraciones, textura firme y se retracta al tacto. Debe estar rodeada por hielo picado y con sistemas de deshielo. En el caso, ustedes han de haber visto en los supermercados, tienen unas fuentes donde hay hielo triturado y ahí colocan la carne. Esto es ideal porque esto va a permitir que la carne mantenga su temperatura durante y el tiempo de exposición. Cuando tenemos colores morado o verdoso o una decoloración verde alrededor del cuello, puntas de las alas oscurecidas, no se lo debe comprar. Olor anormal o muy fuerte, tampoco se lo debe adquirir. Textura pegajosa bajo las alas y por las coyunturas, carne suave y bofa suave, no se debe adquirir. Dentro de lo que corresponde a los pescados y mariscos, 4.4 grados en refrigeración o menos 18 grados en congelación. Ojos brillantes, claros, escamas relucientes, textura de la carne de la barriga firmes y se retractan al tacto. En los pescados es importante levantar las agallas y ver un rojo cerezo intenso. Si está opaco, pues no se lo debe adquirir.
Miren las características que nosotros debemos ir teniendo en cuenta en estos aspectos. Mariscos frescos, tales como almejas, mejillones y ostiones. La temperatura a 7.2 grados Celsius o menos para mariscos vivos, ¿sí? O 17.8 grados centígrados para productos congelados sin olor fuerte. Menos 17.8, congelados, 18 grados. Pues congelados sin olor fuerte. Conchas cerradas. Aquí en el Ecuador es muy popular la concha negra, le decimos concha prieta, en la cual se hace el ceviche de concha. Pues esta tiene que estar completamente cerrada, sin olores fuertes, ¿sí? Tienen que estar vivas, se determina si es que está muerta cuando la concha está abierta. Identificados por una etiqueta de mariscos, pues sí, cuando ya tenemos un proveedor certificado, tiene que venir con etiqueta y se debe rechazar las conchas parcialmente abiertas, si no se cierran al tocarse, significa que las almejas, mejillones y las conchas ostiones están muertos. Sí, pues apenas ellas estén medias abiertas, si ustedes las topan, ellas tienden a cerrarse cuando están vivas, pero si no, al toparles no mueven, es porque está muerta. Ese producto ya no se lo puede consumir. En los crustáceos como las langostas, los cangrejos, las cigalas y otros más, las temperaturas no varían, están entre 7.2 y 18 grados en congelación y se deben entregar vivas en el caso de que estén frescas, sin olor fuerte, caparazón de lagosta duro y pesado. En este aspecto me voy a quedar un ratito, mis queridos amigos, para decirles y para indicarles que este tipo de productos, las conchas, ¿sí? Como nos indica ahí, las almejas, los mejillones, los ostiones y la concha prieta del Ecuador, se debe, escúchenme bien por favor, aunque algunos de ustedes me van a criticar, pero les voy a comprobar documentadamente que las conchas se deben consumir cocinadas, no se las puede consumir crudas, por una simple razón. La concha se alimenta de 70, generalmente filtra 70 litros de agua diarios. Cuando filtra el agua en los mangles, está expuesta a un microorganismo que es el causante de muerte en las personas con sistemas inmunes débiles, en los niños y en los ancianos. Y ahí que a esa concha se la debe cocinar a baño María sobre 60 grados Celsius y luego enfriarla, que significa un proceso de pasteurización casero con estabilización térmica. Si no, no es factible consumirla. Para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento, les voy a enviar hoy también este documento que acabo de decirles de las conchas por WhatsApp para que lo lean y para que vean que yo no me estoy inventando nada. Además, mis queridos amigos, la concha menstrua. Así como lo escuchan. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de consumir este tipo de productos. El equipamiento de una cocina tiene que ser de tal forma que cada uno de las áreas donde nosotros distribuimos el trabajo esté debidamente organizado y estructurado. Se recomienda utilizar el acero inoxidable como uno de los principales y el más recomendado en materiales de construcción para equipos de cocina, ya que es un metal sumamente noble, acero quirúrgico, no promueve crecimiento bacterial, es fácil de limpiar y no tiene deterioro en el transcurso de los años. Esta es una cocina, este es un ejemplo de una cocina en área fría, caliente, su distribución y sus espacios para poder trabajar apropiadamente. Muchos de nosotros no tenemos la capacidad de generar un laboratorio, digámoslo así, de transformación de alimentos como el que estamos viendo en la foto, pero sí podemos acceder a ciertos tipos de módulos de cocción pequeños o estáticos o exclusivamente para lo que transformamos. Esto es fundamental. Dejemos de lado aquellos productos que son revestidos con aluminio o con un simple tol o lata, porque esto genera oxidación y es contaminación en los productos que manejamos. En cuanto a las recomendaciones de la OMS y la FDA, las cocinas cambiarán. Se dice que el porcentaje de empleados se tendrá que reducir al 30% y que de aquí en adelante es prudente no tener más de 2 personas en cocina en lo que corresponde a cocina caliente, cocina fría, como pueden ver ahí. Uno en caliente, uno en fría.
El hacinamiento es el que tenemos que evitar. También se recomienda reducir la carta, la oferta gastronómica. Pues sí, si es que yo en mi restaurante anteriormente, a febrero o a enero de este año, ofrecía yo 50 o 60 platos en el menú, pues tengo que eliminar por lo menos 40 y quedarme solo con 15 o con 20. ¿Por qué? Porque esto permitirá que mi costo y mi producción, mi mano de obra, se reduzca y yo pueda seguir funcionando o trabajando. Volver a los estados en los que teníamos antes de hacinamiento, muy complicado hoy por el COVID. Dentro de lo que corresponde a las bodegas o los sitios donde nosotros almacenamos los productos no perecibles o que tienen una sous vide, también denominado economato. El economato es el lugar donde se guardan los arroces, las harinas, el aceite y otros aliños y otros productos más. Estos deben estar provistos de un hidrómetro y de un termómetro, ya que la temperatura que se tiene que manejar es técnica y el porcentaje de humedad no puede superar el 50%. ¿Por qué? Porque si es más húmedo el sitio, automáticamente habrá una proliferación, sobre todo de hongos y bacterias por la humedad, el oxígeno o el aire, como ustedes lo pueden ver. Las estanterías deben estar separadas del piso a 15 centímetros y de la pared de igual manera. Y tiene que haber recirculadores de aire para que los productos se mantengan en condiciones apropiadas. Queridos amigos, cuando una persona decide ponerse un restaurante o un hotel, generalmente no contrata a técnicos que sean que tengan el conocimiento de la infraestructura de una cocina. Y es así que en los mejores hoteles de los países, las cocinas están metidas en los subsuelos o en lugares ínfimos. O sea, en el peor hueco, ahí le meten a la cocina, sin entender que una cocina debe tener luz natural, ventilación natural, que son características que permiten que no se reproduzcan microorganismos causantes de enfermedades. Lo mismo sucede con las bodegas. Buscan el cuarto más oscuro para generar una bodega. No así la fotografía que estamos viendo aquí, una bodega verdaderamente organizada y con todos los estándares de calidad. Esos pisos impecables, los productos ordenados y organizados de acuerdo a su característica. La persona que lleva este espacio, pues tiene que entender de first in, first out, lo primero que entra, lo primero que sale y generar los inventarios correspondientes. Yo les muestro esta fotografía de una bodega de un hotel, pero lo mismo, escúchenme bien, lo mismo que ustedes están viendo aquí, lo pueden hacer en un restaurante familiar. Lo que necesitamos es limpieza, organización, orden. Esto nos permitirá llevar un espacio como el que acabamos de ver. Dentro de los cuartos fríos y cuartos refrigerantes, es importante también generar un hacinamiento y ubicación de los productos apropiadamente en gavetas, ubicadas en estanterías, etiquetados, porcionados, no en bloque, no como generalmente lo hacen en los restaurantes normales. Tenemos los congeladores horizontales. Viene la carne, no se preocuparon de filetear, cogen las 40 libras y le mandan al congelador. Y dicen, no, pasado mañana le fileteo. Vuelven a descongelar, avanzan a filetear la mitad y vuelven a congelar la otra mitad. Acabé de decir ayer que este proceso no es factible. La congelación es una y única vez. Se congela y cuando se descongela se prepara, no se vuelve a congelar. Mucho cuidado con este aspecto. Entonces, si tenemos en nuestros establecimientos, en los hoteles o a veces en alguna institución educativa, también hay cuartos fríos y congelantes, el proceso de almacenamiento debe ser el que vemos en las fotografías. Aquí un pequeño gráfico de este instrumento fundamental, indispensable en una cocina profesional. Es el lavadero de 3 pozos. En el lado izquierdo se lava, en el centro se enjuaga y en el tercero hay una solución sanitante para desinfectar. Todos los instrumentos en el costado derecho se colocan para secar al aire, así como lo vemos aquí. Al inicio
se escamochea o se quita todos los desperdicios. Ingresa a lavarse con agua caliente, sí señores, con agua que supere los 50 grados de temperatura para que mate todo tipo de microorganismo y con algún jabón desengrasante. En el centro se enjuaga y en el último escasillero se desinfecta. Al costado superior se seca al aire. No se recomienda secar los utensilios de cocina, el menaje del comedor o los cubiertos con paño o con limpio. Es así que el momento que nosotros llevamos los productos a las cámaras refrigerantes y congelantes, estos deben estar guardados en bandejas apropiadas para el almacenaje y tienen que estar etiquetados. Estos productos, cada vez que entran, tienen que estar 1, 2, 3 bandejas. Por acá tenemos más bandejas y todas, como pueden ver aquí, tienen su etiqueta de cuándo ingresó, qué producto es y hasta qué fecha lo puedo yo tener almacenado. En la parte baja podemos ver 2 bandejas más y frascos o recipientes redondos, dependiendo si son líquidos o si son sólidos. Y es que este es un procedimiento apropiado. Pero ¿cómo tenemos que aprender? Se inicia el aprendizaje desde las aulas, desde los niveles en los que los estudiantes que hoy por hoy se dedican al estudio de la gastronomía, en su escuela, el docente, las personas que están a cargo, lleven este procedimiento e inculquen a cada uno de ellos cuál es la forma correcta de hacer, de generar y el por qué. Mis queridos amigos, yo a mis alumnos les digo, no crean todo lo que yo les digo. Aprendan a criticarme, aprendan a preguntar, aprendan a investigar. No se crean todo lo que les dicen los profesores. Muchas cosas podrán ser inventadas, otras no. Entonces, investiguemos, hagamos preguntas. Esto va a permitir que se genere una información de parte y parte y se pueda llegar a un aspecto relevante. En lo que corresponde a las cocciones, cuando ya generamos preparaciones o altas cantidades de preparación, es recomendable que esa cantidad de comida nosotros la hagamos en porciones más pequeñas o la bajemos de recipientes grandes a recipientes más pequeños para poderlos enfriar en menos de 4 horas. Nunca se olviden que el tiempo que un producto puede estar a una temperatura de peligro solo es 4 horas. Y ahí que si tenemos una porción de carne asada grande, cortémosla en medallones, dejemos que se enfríe rápido en una bandeja y a refrigerar. Si yo tengo un fondo de ternera o aquí, ¿cierto? Tengo unos 20 litros, le bajo a recipientes más pequeños y hago que se descongele. Puedo colocar en charoles poco profundos, ahí se enfría mucho más rápido, o hasta puedo generar baños de agua con hielo. Y si tenemos más posibilidades, podemos comprar un Blast Schiffler, que es este instrumento que vemos acá, es un aparato que nos ayuda a enfriar rápidamente la comida en los establecimientos gastronómicos. Y llegamos al punto neurálgico en el cómo calibrar un termómetro. Qué fundamental este aspecto que yo les había indicado. Aquí lo tengo yo al mío, ¿sí? Y como les había dicho, este instrumento es mi principal herramienta de trabajo en mi cocina, porque me permite determinar a mí como profesional si lo que yo estoy preparando está listo, está apto y está técnicamente cocinado para servir, o si el momento que yo compro mi materia prima o el momento que los tengo en las líneas, en los buffets, los alimentos están a la temperatura correcta para poder ser servida o enviada a los clientes. ¿Cómo se calibra el termómetro? Pues pongan mucha atención, voy a repetir 2 veces, es sumamente fácil. Vamos a tomar el termómetro de esta manera y para calibrarlo en caliente, o sea, para productos calientes, voy a tomar una olla con agua y la voy a poner a hervir. El momento que rompa el hervor del agua, yo voy a introducir el pedestal hasta ahí y voy a dejar que la aguja que está aquí en el manómetro empiece a girar. El momento que para la aguja, que ya no se mueve más, ustedes van a coger de aquí, de esta perilla, aquí está la perilla de calibración en el dibujo, ahí les estoy mostrando con el cursor, toman esta perilla de aquí y giran hasta 100 grados.
le mueven la aguja hasta que llegue a 100. Llegó a 100 y está listo y calibrado el termómetro para caliente. ¿Por qué a 100? Porque 100 es el punto de ebullición del agua a nivel del mar. ¿Correcto? Ok, voy a volver a repetir. Toman un recipiente con agua y la ponen a hervir. El momento que rompa la ebullición, van a introducir el termómetro. Dejan que la aguja del manómetro empiece a moverse y el momento que pare, ustedes toman una llavecita y le mueven hasta que la aguja me dé 100 grados Celsius. ¿Correcto? Ahí está calibrado para caliente. Ahora, lo contrario, cuando le queremos calibrar para frío, tomamos un recipiente con agua y con abundante hielo. Abundante hielo. Entonces, tomamos, introducimos el termómetro y dejamos que la aguja empiece a moverse. Se mueve, se mueve. El momento que se detiene, toman ustedes de la perilla de calibración y le mueven a 0. Y está calibrado para frío. Voy a volver a repetir. Toman un recipiente con agua y con hielo, introducen el termómetro y dejan que la perilla empiece a moverse. El momento que para la perilla, toman desde acá abajo y le dejan o manejan la aguja en 0. Ahí está calibrado para frío. Esa es la forma correcta de, una vez tener el instrumento, empezar a trabajar en el área que nos corresponda. Esto es muy simple, muy sencillo, es el pan de todos los días, porque los cocineros no siempre nos quedamos en una sola área. Nos cambian a cocina fría, a cocina caliente, y nosotros tenemos que desarrollar nuestra actividad en el sitio donde nos ubiquen. En el mercado podremos encontrar un sinnúmero de termómetros, como les había dicho el primer día, y les indiqué yo algunos de ellos, y tenemos el de pistola o infrarrojo que está aquí. Les decía que este es exclusivamente para las superficies, para la superficie, no penetra hasta el corazón, entonces no es útil, sino más bien para cuando templamos chocolate. Sí, cuando ya soltamos el chocolate en la mesa de mármol, porque el chocolate cuando lo sentamos no supera el centímetro, ahí sí yo puedo utilizar este y automáticamente determinar la temperatura del chocolate cuando lo estoy templando. Templando significa bajar su temperatura hasta llegar al punto que yo necesito para manipular o para trabajar. Tenemos los termómetros ambientales, tenemos los termómetros bimetálicos para horno, tenemos los digitales y tenemos este a distancia que también les indiqué ayer. Entonces, a utilizar el que corresponde de acuerdo a la operación correspondiente. Bueno, y llegamos ya al punto neurálgico. Vamos terminando ya la clase y vamos a ver cómo combatir a los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. Este es un aspecto sumamente fundamental e importante, ya que dice ahí muy claramente, les vamos a dar 4 pasos simples para la seguridad e higiene en los establecimientos Horeca. Dice, ahora mismo, enemigos invisibles pueden estar listos para atacar. Se llaman virus, bacterias, parásitos y hongos. Estos pueden enfermar a usted y a sus clientes. De hecho, aunque usted no pueda ver, ni oler, ni tocar a cada uno de ellos, es posible que millones de estos hayan invadido ya las áreas de su negocio, los alimentos, empleados y clientes de su establecimiento. Para combatirlos, siga estos 4 pasos simples. Antes de dar paso a esos 4 pasos, quiero que hagan memoria de todo lo que les he enseñado desde la primera clase, desde el día miércoles, en el que se les dijo que iniciamos con el camino de los alimentos: producto, tiempo, temperatura, proceso, cocción, recalentamiento y cadena de frío. Miren acá. 1, limpiar. Esto es lo primerito que tenemos que hacer. Lávese, por favor, miren, lávese y desinféctese las manos cada vez que sea necesario. Lave y desinfecte todas las superficies de contacto de su cocina. Puede combatir a los virus y a las bacterias de esta manera.
Lávese las manos con agua caliente y jabón antes de manipular los alimentos y después de ir al baño. Tocar objetos extraños a la comida y animales domésticos. Después de preparar cada alimento y antes de comenzar con el siguiente, lave bien las tablas de cortar, los platos, los utensilios, las superficies y las mesas de trabajo con agua, con jabón y luego desinféctelas. Muchos de los amigos de Bolivia que me vieron cocinar, yo creo que se identifican con lo que acabo de decir, a lo que yo hice el momento que desarrollé mi actividad. Después de cada actividad o corte que yo hacía, se lavaba las tablas, los cuchillos, me lavaba las manos y desinfectaba. Esto es un procedimiento que tenemos que aprender a hacerlo. Use tablas de cortar de polietileno o de otros materiales no porosos después de haberlas utilizado. Lávelas con agua caliente, jabón y luego desinféctelas con una solución sanitante. Considere utilizar toallas de papel para limpiar las superficies y utensilios de cocina y si usa paños de tela, procure lavarlos frecuentemente con agua caliente, jabón y desinféctelas. 2. Separar. Impida la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es el término científico que define cómo las bacterias se propagan de un producto alimenticio a otro. Esto sucede especialmente cuando se maneja carnes, aves y mariscos crudos, de manera que es importante mantener estos alimentos y sus líquidos lejos de los alimentos listos para comer. Puede combatir a los virus y a las bacterias de esta manera. Separe la carne, las aves y los mariscos crudos de otros alimentos cuando los transporta en el congelador. Si es posible, use tablas de colores distintos para identificar cada una de las carnes crudas a las que procesa. Lave y desinfecte siempre las manos, tablas, cuchillos, platos y utensilios con agua, jabón y sanitante después de cada operación y cada vez que una carne o un marisco crudo esté en contacto con cualquiera de estas superficies. Nunca coloque alimentos cocinados en un plato que haya contenido carne, aves o mariscos crudos. Y por último, una de las más primordiales que tenemos que tomar en cuenta y que hemos recalcado a lo largo de estos 3 días, cocción. Utilice la temperatura adecuada. Los alimentos se consideran seguros siempre y cuando hayan sido cocinados adecuadamente, cuando se calientan durante bastante tiempo y a temperaturas suficientemente elevadas. Para matar los virus y las bacterias dañinas que causan las enfermedades transmitidas por alimentos, esta es la mejor manera de combatirlos. Usar un termómetro limpio y desinfectado para medir la temperatura interna de los alimentos cocinados y asegurar que la carne, las aves, los guisos y otros alimentos estén bien cocidos. Cocinar los asados y filetes de carne hasta que lleguen a temperaturas internas de 62.7 grados Celsius o 145 grados Fahrenheit. Como mínimo, las aves enteras deberán llegar a temperaturas internas de 82.2 grados Celsius o 180 grados Fahrenheit para lograr una cocción apropiada. La carne molida, en la cual las bacterias pueden propagarse durante la preparación, deben cocinarse a temperaturas mínimas de 71.1 grados Celsius, 160 grados Fahrenheit, pues el comer carne molida a medio cocer de color rosado se corre un mayor riesgo de contraer una enfermedad. Si no dispone de un termómetro, no debe consumir carne molida que esté todavía rosada por dentro. No utilice recetas en las cuales se requiera huevos crudos o parcialmente cocinados. Hay que cocinar bien. Cuando recaliente las salsas de carne, hágalas hervir a 98 grados Celsius, o sea que hierva, que ebulla. Los sobrantes deben calentarse bien a una temperatura de 74 grados Celsius o 166 grados Fahrenheit. Queridos amigos, esta información es sumamente valiosísima. Esta es una información que ustedes no pueden dejarla pasar. Y como decía mi estimado Ricardo,
Ricardo el primer día, todo lo que no ponemos en práctica en unas 3 o 4 horas se nos olvida. Mi recomendación, tómenlo de la mejor manera, lean, instrúyanse y generemos una actividad apropiada y técnica para poder generar de aquí en adelante nuestra actividad gastronómica. Si bien todos tienen el derecho, pero también tenemos responsabilidades cuando generamos una actividad alimenticia. He aquí, en este curso pequeño, de apenas 3 horas, 3, 4 horas o 5 horas, me he permitido darles sumamente resumido lo más básico y lo más fundamental o lo más importante para que cada uno de ustedes, en cada una de sus actividades, sean profesionales, sean emprendedores o en su domicilio, generen cambios que les va a ayudar a sobrevivir y a llevar una vida mucho más loable. El 99% de las enfermedades ingresan por la boca. El 99% de las enfermedades transmitidas por alimentos nos las llevamos nosotros a la boca. Pues con esta información y con las inquietudes que ustedes tengan, les agradezco por la presencia, les agradezco por su paciencia y por el tiempo que le dieron en estos 3 días para aprender este pequeño conocimiento. Mi querido Paul. Gracias, mi querido Eddie, te agradezco mucho por tu intervención. Vamos a empezar con las preguntas, que tenemos algunas preguntitas por acá. Vamos a empezar. Permíteme, Paul, antes de que empieces con las preguntas, este va a ser el material que les voy a enviar hoy día, el de las conchas que las tienen que cocinar. Ahí está. Es esta lámina y por el reverso toda la información que ustedes tienen que saber para lo que acabé de indicar. Paul. Perfecto. Vamos a ir viendo. Bueno, algunas preguntas a la plataforma. Como se les digo, chicos, el manual les vamos a estar enviando ya el día. Bueno, voy a tratar de mandarles hoy en la noche mismo para que lo puedan ver y con el acceso respectivo a cada uno de sus usuarios. Vamos a empezar con unas preguntas, mi querido Eddie. Claro. Andrés Rosero, mi querido amigo chef Andrés Rosero desde Guayaquil nos dice, chef, en esta enfermedad como la salmonela es muy particular, ya que como lo acabo de decir, sus síntomas no se presentan en el momento. Es camaleónica, por decirlo de esta manera. Pues sí, lo que te puedo decir que salmonellosis tiene un periodo de incubación de 8 a 72 horas. Pero si hablamos de la listeriosis o Listeria monocitógenes, esta enfermedad que tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas. ¿Qué quiere decir? Que yo posiblemente ingerí algún alimento hace 20 días atrás y recién empiezo a tener síntomas. Entonces, esa es la razón de por qué les digo, no acusen solo a qué comí en el desayuno o qué almorcé. Más bien revisemos los síntomas, porque listeriosis me da náusea, vómito, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor de espalda. ¿Y cómo la conocemos nosotros a esta enfermedad? Meningitis. Sí, la meningitis es Listeria monocitógenes. Es una enfermedad transmitida por alimentos, aunque ustedes no lo crean, y la tienen ahí, en la ficha que yo les pasé. Esa puede incubar de 1 a 3 semanas. Paul. Listo. Carlos Sánchez nos pregunta, ¿una de las formas de limpiar bien un lavaplatos puede ser también echarle agua hirviendo? 100% loable. Yo les voy a hacer reflexionar. De aquí a 30 años atrás, ¿había las jeringas desechables? No había. ¿Cómo venía el médico a curarnos cuando nos tocaba poner una inyección? Él tenía las de vidrio, él tenía jeringas de vidrio. ¿Cómo las desinfectaba? ¿Cómo las esterilizaba? Con agua caliente. Lo que nos pedía es que la mamacita hierva un poquito de agua, metía las jeringas de ahí de metal, la jeringa de vidrio, hervía y estaba lista, estaba esterilizada. El mejor método, mis queridos amigos, el mejor método, simple, sencillo, sin fórmulas, sin contaminantes ni nada, una esterilización con agua caliente. Yo les recomiendo a los comedores
a los comedores, a los restaurantes, en cocina, tener pozuelos, ollas con agua hirviendo y ahí introducir los cubiertos. Ahí es donde se desinfecta totalmente todo. Pero no lo que sucede normalmente en los mercados, en las calles, donde cuando el estómago es más fuerte que la mente, sí, esto les digo siempre a mis alumnos, porque cuando tenemos hambre, el estómago es más fuerte que la mente. Ahí no pensamos, o sea, tenemos hambre y nos estacionamos donde nos coja. Y no vemos si está bien cocinado, si hubo higiene, nada. Vemos que lavan los platos y los cubiertos en un balde, con agua, sí, un balde. Ni siquiera con jabón, nada. Solo lo meten, lo sumergen, lo vuelven a sacar y le siguen sirviendo comida, con restos de saliva de las personas que comieron anteriormente. Aunque ustedes no lo crean, es tan fácil enfermarse como lo que les estoy diciendo. Paul. Perfecto. Pedro Santillán nos hace una pregunta que dice, cuando compramos pechugas, hay veces que viene una parte como golpeada, verde y dura. Y dicen que es cuando le inyectan. Que cuando le No, inyecta quedan así. ¿Es recomendable comprar? no, generalmente estas contusiones de sangre son provocadas por las máquinas peladoras del pollo. Una máquina peladora de pollo, para que me entiendan, es como una lavadora, exactamente igual a una lavadora, pero lo que tiene es unos pupos de caucho en las paredes. Entonces entra el pollo ahí, se empieza a dar la vuelta y al topar por los pupos de caucho, esos les van quitando las plumas. Pero hay veces que un golpe de esos es el que es cuando nosotros nos golpeamos un dedo. ¿Qué pasa? Se forma una contusión de sangre. Eso es lo que sucede normalmente cuando encontramos un pollo con esa sangrosidad. Lo que es recomendable es retirar esa parte porque sangre es sangre y eso sí hay que tener cuidado. Ya. Emilio ahorita nos consulta. Buenas noches, chef. ¿Hasta qué tiempo es considerado un marisco o pescado fresco? Perdón, no te escuché, Paul. ¿Ya? Emilio Brito nos dice, buenas noches, chef. ¿Hasta qué tiempo es considerado fresco un marisco o pescado? ¿Hasta qué tiempo es considerado? Pues depende de las condiciones en las que se le almacenó o el proceso que se hizo para almacenar. Hay que tomar en cuenta que el término fresco lo tenemos que dar al pescado recién comprado, al que recién lo estamos adquiriendo y posiblemente fue pescado la noche anterior. Eso es fresco. Pero ya cuando nosotros generamos un proceso de refrigeración, de congelación, por más de que generemos estos aspectos, siempre hay una pérdida de características. Lo importante es no permitir que los alimentos estén más de 4 horas a temperaturas de peligro para que la degeneración no sea mayor. Perfecto. Bueno, se está armando también, hay un montón de preguntas acerca de la concha, pero, por ejemplo, Ya les mando el documento y ahí ustedes leerán. Willy Montalvo nos dice, mi querida Willy nos dice, ¿qué pasa con los ceviches de concha que lo cocinan solo con limón? Porque, bueno, entre las preguntas te voy resumiendo, justo nos dicen que han visto mucho que los ancochan, que cuando se puede consumir la concha, entonces no sé si ahí tal vez nos puedes Sí, ayudar. a ver, para orientarles un poco, aquí en el Ecuador tenemos algunas cadenas de cevicherías y dentro de ellas voy a dar el nombre porque es responsabilidad hacerlo por el proceso que ellos tienen. Ceviches La Rumiñahui es una de las cadenas que antes de generar un ceviche cocina la concha a baño María a 60 grados Celsius. No pasa nada, no pierde color, no pierde textura, no se hace cauchosa. Estoy hablando de baño María a 60 grados Celsius. Cuando llega a 60, inmediatamente se lo pasa a un baño de agua helada. De ahí sí, ya, por este proceso de subir la temperatura y bajar inmediatamente, que es un tipo de pasteurización, ya la podemos embalar en recipientes plásticos y automáticamente congelar. ¿Qué es lo que hace Ceviches La Rumiñahui? Ellos tienen cadena de restaurantes de cevichería en todo el país. En la ciudad que vayas, ahí está Ceviche La Rumiñahui. Y tienen una planta de procesamiento y un espacio que le denominan el Área 51. ¿Saben lo que es el Área 51? Sí se dan cuenta, ¿cierto? Es esa base misteriosa de los Estados Unidos. Ok, Ceviches La Rumiñahui le denominó el Área 51 al área de inocuidad de sus alimentos, donde están las personas especializadas y generan todo el proceso de limpieza, de porcionamiento, de empaquetado, porque de ahí, de esa área, sale toda la materia prima a todas las cevicherías.
Pues para que ustedes tomen en cuenta, les voy a enviar, terminando esta transmisión, el documento de la USDA y de la FDA de los Estados Unidos para que lo lean y lo revisen. Quien lo quiera adoptar, pues ya es cuestión de cada uno de ustedes. Yo cumplo con mi misión y mi obligación y responsabilidad de educar, mis queridos amigos. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué pasa si no enfrío los alimentos antes de congelar? Tan simple como la demostración que yo hice la semana anterior. Al dejarlos caliente, en ese proceso de evaporación, se pierde proteínas, vitaminas, minerales, color, se pierde todo. Yo les hice un ejemplo con un brócoli. Yo sé que las 260 personas que están aquí presentes no estuvieron en ese curso, pero yo demostré, escúchenme, y muchas de las personas que están aquí me vieron, que un brócoli del color verde intenso que tiene cuando viene crudo, yo lo saqué 10 veces más verde. ¿Por qué? Porque apliqué un método de cocción apropiado. No permití que ese producto en la cocción o cuando se lo enfría pierda sus propiedades. Porque cuando hablamos de alimento, tiene que ser un producto que alimente, que nutra. No simplemente un producto que me llene la barriguita. Y sucede muchas veces con el brócoli. Y por eso hice ese ejemplo. Su mamá se pone a cocinar brócoli en la casa y le sirve amarillo o café. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no generó una cocción apropiada. Ese producto amarillo o café, ya no es alimento. Solo les va a llenar la barriguita, no les va a nutrir. Paulo. Ya, nos pregunta Emilio, ¿por qué calibrar el termómetro para frío o caliente si se supone que el termómetro es para ambas temperaturas? A ver, mi querido Emilio. Había hablado yo ayer, tal vez no estuviste presente, tenemos termómetros digitales que estos tú puedes aplicarlos a caliente o a frío. Este sí te marca la temperatura en caliente y frío. Pero el manual, tú tienes que calibrar, tú tienes que darle la calibración para que trabaje solo en temperatura caliente o solo en temperatura fría. Si yo ya le calibro a 100 grados, va a manejar temperaturas de calor y no me va a servir para tomar temperaturas bajo 4.4 grados. Entonces, fundamental. Y me voy a permitir también agregarte un documento para que aprendas y leas un poquito más y te instruyas acerca de la calibración de los termómetros. Paulo. Nos indica Teresa, también un tema que estaba por ahí rondando. Dice, che, buenas noches, disculpe la molestia, pero es mejor usar la tabla de madera o las tablas blancas. Y adicional también nos preguntan acerca de los colores para cada género en el tema de las tablas. Ya, mi querida Teresita, en el curso que yo di la semana anterior, hubo un compañero, un asistente que me decía, che, yo manejo tabla blanca, ¿no? Y me decía, che, pero ahora hay tablas de colores, las cuales me sirven para hacer todo tipo de actividad. Sí, aquí están. En el documento que les va a ir, ahí está. Están en amarillo, en verde, en azul, en rojo y en beige. Ahí están, ¿cierto? Son los colores que determinan qué producto. Pero yo lo que le hacía reflexionar es un dicho que dicen acá en el Ecuador, el mono así se vista de seda, mono queda. Queridos amigos, si la persona que manipula alimento no tiene el hábito de lavar y desinfectar, le pueden dar las tablas que le den de los colores que ustedes quieran, pero si él no sabe hacer su trabajo bien, así le den los colores que tenga, va a infectar o va a contaminar. Entonces, yo prefiero utilizar una tabla, pero siempre lavar y desinfectar después de cada operación. En lo que corresponde a las de madera, se estipula, y dentro de la normativa de la FDA, que no se debe utilizar porque la madera, sobre todo las maderas porosas, absorben humedad. El momento que absorben humedad pueden retener o pueden reproducir microorganismos causantes de enfermedades, sobre todo las bacterias y los hongos. Entonces, es recomendable utilizar tablas de polietileno o plásticas si las quieren llamar así. Ya, perfecto. Nos preguntan ahora acerca de la carne. Te voy a resumir algunas preguntitas en una sola. Porque nos dice, los términos de cocción de la carne medio, intermedio, crudo, no son aptos para el consumo porque hay clientes que piden los términos 3/4.
Algunos me han de decir, el chef es brujo o está en coordinación con las personas que están en la pantalla. Mira aquí, ahí está, la lámina de los términos de carne. ¿Sí? Nosotros podemos tener el blue o azul, el rojo inglés, el término medio, 3/4 y bien cocido. Pues no, no tiene nada que ver. Pues estas carnes generalmente están cumpliendo su cadena de frío. El momento que llegue el cliente lo pide, tú bajas, descongelas, pones a la plancha, le das el tiempo de cocción y no ha pasado ni 4 horas, ni 1 hora, ni media hora. En 20 o 25 minutos tú tienes la carne, por ejemplo, un blue. En unos 15 a 18 minutos tienes un blue, que es de vuelta y vuelta. Y no hay ningún problema. Lo importante es mantener tu cadena de frío. Y de ahí tú puedes dar el término que tú quieras de acuerdo a el tipo de carne o lo que te solicite tu cliente. Paul. Perfecto, nos dice... Vamos, bueno, ahí están algunos temas de las carnes. Déjame revisar un segundito. Parece que hay bastantes inquietudes. O sea, en realidad justo ahí se ha abierto un temario acerca de las carnes, pero como ya nos pudiste explicar ahí. Cuando se calibra... Dime. Luis Traves nos dice, cuando se calibra un termómetro en caliente, ¿se lo hace una sola vez o hay que hacerlo las veces que se vaya a requerir? Sí, por supuesto. Bueno, regularmente cada unos 3 meses tú puedes volver a revisar, pero una vez que tú le calibraste, como tiene esta perilla que de ley nosotros la tenemos que mover con una llavecita, pues automáticamente esa no va a retornar a otra temperatura. Ya quedó calibrado, queda listo para trabajar. Pero si tú quieres, a los 2, 3 meses le puedes volver a hacer la comprobación, agua caliente, introduces, dejas que se mueva la aguja, el momento que para, 100, ahí está calibrado. Nos dicen que por favor no te olvides que has quedado en enviar una lámina de quesos, mi querido amigo, que también nos están pidiendo. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Ahora les envío. Nos dicen si es que la leche se puede calentar en microondas y qué tan recomendable es también el uso de microondas para calentar la comida. Queridos amigos, hasta que salió esta pregunta, yo esperaba que me la digan antes, pero salió. Leche, por favor, escúchenme bien, yo solo recomiendo, ustedes verán si lo acogen o no. Todo tipo de leche tienen que hervirla. Por más de que en el envase les diga, esta leche no necesita hervir, hiervan la leche. La leche es un microorganismo activo, la lactosa está ahí presente. Solo necesita una minúscula parte de oxígeno para empezar a desarrollarse. Entonces, toda la leche que ustedes consumen, sea esta cruda, la que venden directamente de las fincas. Acá hay muchos sectores en el Ecuador donde todavía ordeñan en las fincas y salen en los portaleches, en los carros a vender a la ciudad. Sí, lo hay. Hay en funda, hay en Tetra Pak, hay en cartón, bueno, en algunos, pero toda la leche se debe hervir. El microondas. El microondas fue inventado más o menos en 1950. 1950 aproximadamente se inventó el microondas. Uno de los más grandes inventos dentro de la parte gastronómica. Pero ¿cuál es el problema? O sea, no tenemos que acusarle al instrumento, al aparato, sino a nosotros mismos. Y les voy a dar un ejemplo muy simple, muy sencillo, pero me van a dar la razón. Paul me invita a tomar un café hoy día en su casa. Yo llego a la casa de Paul y le veo que él tiene un aparatito que abre su puerta, mete unos panes y los calienta. Y le digo, Paul, ¿qué es eso? Me dice, es un microondas. ¿Y cómo funciona? Así, así. ¿Y para qué sirve? Para calentar, para cocinar, para descongelar. Bueno, es una maravilla. Yo me emociono y me voy al otro día a un almacén de electrodomésticos y me compro un microondas. Llego yo a mi casa y el momento que llego, ¿sí? El momento que llego, abro el cartón del microondas, lo saco, tomo el alambre para poderlo conectar y veo que el conector del alambre del microondas tiene 3 patas. Yo regreso a ver a la pared de mi casa y solo tengo 2. O sea, si quiero conectar, no puedo conectar. ¿Qué es lo que hago? Algunos cogen un playo y ¡trac! Le vuelan a la 3.ª pata y ya está, ya se puede conectar. Otros más inteligentes dicen, no, me voy a la ferretería
me compro un adaptador de 3 a 2 y lo conecto y ya está. ¿Solucionado el problema? No, señores. Cometieron el peor error que pueden haber cometido. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Es que los instrumentos modernos ya no son eléctricos, son electrónicos. ¿Qué quiere decir? Que este instrumento, el microondas, genera electrones el momento que está funcionando. Pues sí, ¿cómo funciona el microondas? Digamos que en su casa, donde ustedes están en este momento, ese cuarto es la cámara del microondas. El foco de luz que lo tienen en su cabeza es el disparador de electrones. ¿Qué es lo que hace cuando prenden el microondas? Empieza a disparar electrones. Esos electrones pasan en la comida a velocidades increíbles. Miren, hagan esto. Rapidísimo. Y sientan cómo se calienta la mano o el brazo. Empieza a calentarse fuertísimo. Ese es el principio del microondas. Los electrones, las ondas electromagnéticas, atacan a las moléculas de agua y las calientan. Ok, pero el momento que termina el calentamiento del producto, hay ciertos electrones que quedan en la cámara y esos tienen que salir por el tercer cable que ustedes rompieron. Se llama tierra. ¿Qué pasa si le rompieron? Los electrones no tienen por dónde salir y se quedan en la cámara. Esos sí son dañinos para el ser humano. Entonces, mis queridos amigos, cuando compren un instrumento, lean el instructivo, no lo boten a la basura, porque eso es lo que normalmente hacemos. Compramos un instrumento y somos sabios, sabemos cómo funciona. Ni siquiera leemos, cogemos y conectamos. Y si no podemos conectar, rompemos una pata y conectamos. Es tan simple como eso. Los que tienen microondas y tienen una conexión a tierra, les felicito, porque es uno de los mejores instrumentos para cocinar, para calentar, para descongelar. Paul. Ya, perfecto. Nos dice Juan Pablo Camacho, ¿la salmonela se puede transmitir por verduras mal lavadas? No, en las verduras mal lavadas más bien parásitos. Más bien parásitos. La salmonela más bien se podría transmitir por superficie de contacto. O sea, ¿qué quiero decir? Que la persona que estuvo manipulando las verduras y la ensalada no se lavó las manos después de ir al baño. ¿Eso qué quiere decir? Tiene restos o residuos de heces fecales de sus intestinos en sus manos y eso es lo que se transmitió a la ensalada. Pero como transmisor de alimento, no. Perfecto. Tenemos... Bueno, tenemos... Gisela Ronquillo nos dice, ¿qué tipo de soluciones podríamos utilizar para poder desinfectar nuestros utensilios de una manera que no exista riesgos químicos? Bueno, yo ya les recomendé ayer que traten ustedes de ver algún proveedor de productos desinfectantes para alimentos. Aquí en el Ecuador hay Kiol, es un producto a base de jugo de toronja que lo venden en los supermercados y hay algunas empresas que también ya venden productos ya listos para que ustedes no tengan que estar mezclando ni en proporciones. Es tan fácil como buscar el proveedor. En el Internet ustedes hoy encuentran todo, la información está en la red. Busquen, pero sí, lo que yo les decía ayer, traten en lo posible, antes de comprar un producto, pidan la ficha técnica. Pidan esto, que les diga qué es ese producto, cómo actúa, es corrosivo, no es corrosivo, es contaminante, es biodegradable, tiene afectación a la piel o cómo se lo tiene que proceder a hacer. Eso es fundamental. No compren, por favor, lo que venden en la calle. No desmerezco el trabajo que todo el mundo puede hacer, pero siempre cuando manejamos este tipo de situación tenemos que hacerlo técnicamente. Paula. Perfecto. Nos dice Kevin Franco, chef, he observado que muchos cocineros de restaurantes de diferentes estatus vistiendo gorras planas y ropa común, ¿esto puede ayudar a la propagación de bacterias? No, eso es moda. Eso es moda como en cualquier otra cosa. Pero mira que cuando yo doy este curso, el curso completo de sanitación, hoy hemos dado 3 días, pero el curso completo de sanitación dura casi 8 días. Después de terminar el curso, todo el mundo me pregunta, chef, ¿y ahora dónde como?
O sea, esa es la pregunta y la inquietud. ¿Y ahora dónde, cómo? Es que les he hecho reflexionar tanto que dicen, pues yo les digo, es muy simple. Quédale viendo a la persona que te vende la comida y vas a saber cómo es la comida. Es así de fácil. Mírale de pies a cabeza. Mira sus manos, mira su proceder, mira su cocina, lo que tiene, lo que te está sirviendo, y vas a saber lo que estás comiendo. Es así de simple. Y es que por eso es que vuelvo y repito, la imagen de la persona que se encuentra en cocina es fundamental. Su higiene, sus manos. Miren, me pueden decir a mí el día que ustedes quieran que les muestre mis manos. Impecables siempre. En las cadenas hoteleras no se permite por nada del mundo. En la Marriott, en la Hilton, en la Dan Carton, en la Sheraton, en cualquiera de esas cadenas, jamás van a encontrar un cocinero con barba, con bigote, con pines, con gorra o con camiseta, o en chancletas, sí, o en zapatillas. Tiene que tener su uniforme impecable, todo el uniforme impecable y como debe de ser. Esto es una norma. Paul. Ya. Williams nos dice, chef, si el agua rompe hervor a los 95.5 grados y llegan a morir las bacterias o virus o parásitos, ¿también se puede llegar a matar las bacterias con el vapor de agua? El vapor de agua llega a temperaturas mucho más altas. Las mayores quemaduras de personas en cocina no es por agua, es por vapor. Sí, señor. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de cocción se da a los langostinos, camarones? ¿Cuál es un recomendado? Mira, esto es técnicas de cocina. Son procedimientos un poquito más, no complejos, pero sí de sabiduría. Normalmente esto es lo que yo hago para un camarón. Primero pongo a hervir agua y en esa agua pongo un bouquet garni. El bouquet garni es un conjunto de hierbas aromáticas que me permiten aromatizar el agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo unas 2 ramas de apio, una rama de culantro, una rama de cebolla blanca larga, ¿sí? Le puedo poner tal vez una tirita de tomillo y le amarro. Yo siempre amarro, no es que lo suelto así, tenemos que amarrar, porque así es más fácil de retirar después que hemos utilizado. Entonces pongo el bouquet garni en el agua hirviendo y dejo que cambie de color el agua. El agua se va a tornar entre verde y amarillenta. ¿Por qué? Porque lo que hice es que los nutrientes de las verduras del bouquet garni salgan al líquido para que el momento que introduzca el camarón, absorba el camarón el nutriente y los sabores de las hierbas. Entonces, ¿qué hago? Pongo a hervir el agua y pongo el bouquet garni. Dejo que cambie de color. Cuando cambia de color, suelto los camarones y apago el fuego. Vuelvo a repetir. Pongo a hervir el agua. Pongo el bouquet garni. El momento que ya hierve y cambia de color el agua, suelto los camarones y apago el fuego. Y con un diablo es un tenedor grande de cocina. Con un diablo les doy vuelta, no es ni un minuto. Y automáticamente quedan con una suavidad increíble. Cambia de color y automáticamente lo saco y lo paso por agua helada al camarón. Una vez que le pasé por agua helada, corto la cocción y quedan perfectos. No te digo tiempo, te digo procedimiento. Lo mismo con los langostinos. Perfecto. Nos dice Anita Cuesta, nos dice, si pongo una estación de carrete y debo tener mayonesa expuesta al cliente, ¿en qué botes o cómo se debe presentar al cliente si no se tiene una refrigeradora allí? Y además nos pregunta si las conchas las puede empacar al vacío y tenerlas en el congelador. Sí, las conchas una vez que se llevó a 60 grados Celsius en baño María, se las enfría totalmente, o sea que se baje esa temperatura lo más rápido posible. Tú puedes meter en fundas para sellar al vacío y ahí puedes congelarlas 6 meses y no pasa nada. Perfectas cuando las quieras utilizar. En lo que corresponde a la mayonesa, pues es muy complicado tener o tiene un costo los dispensadores de acero inoxidable y que tienen segunda cámara en la parte de abajo para colocar hielo. Pero lo que tú puedes hacer es, en los dispensadores de plástico normales, tener las mayonesas y en un recipiente pones hielo y metes ahí y con eso conservas
perfectamente a una temperatura apropiada de 4, 5, 6 grados. No pongas grandes cantidades, date el trabajo de rellenar cada vez que sea necesario. Este es tu sistema de seguridad si es que es algo casero. Perfecto. Muchas gracias, mis queridos amigos. Bueno, tenemos algunas. Estamos justo ya con el tiempo un poquito pasadito. Les agradecemos mucho su presencia. Hay algunas preguntitas que tenemos por ahí que se nos están quedando para una próxima oportunidad. En realidad, este curso, como lo decía Eddie, es extremadamente amplio, es extremadamente grande. Esperamos poderlo dar con un poquito más de tiempo en un futuro muy cercano. Recuerden, estamos con el curso que vamos a arrancar desde este día lunes a viernes, en el tema de eventos bioseguros. Es importantísimo que nos puedan acompañar. Habíamos cambiado la fecha porque este curso lo íbamos a iniciar desde el lunes que pasó, pero en realidad necesitamos que tengan un poco de base y conocimiento ya en lo que hemos venido hablando de sanitación, y por eso hemos decidido pasarlo para este lunes 8. Tenemos unos pocos cupos aún ahí que nos quedan, son cupos limitados. Les invitamos, por favor, a que nos acompañen en la próxima semana. Ya les envío, por favor, a las personas que me han escrito desde Bolivia, con los números de cuenta para que puedan también inscribirse y que puedan de alguna manera podernos acompañar también en este curso, ¿sí? Con mucho gusto, por favor, les dejé ahí el link de WhatsApp. Les dejé el link de WhatsApp donde me pueden escribir las personas que estén interesadas en el curso, que deseen conversar con nosotros. Con mucho gusto estamos para aclarar cualquier tipo de duda, mi querido Eddie. Sí, cómo no. Pues queridos amigos, como les habíamos manifestado, les hemos estado indicando, Identidad Gastronómica, su misión es transmitir el conocimiento, compartir el conocimiento con todos. Ahora Latinoamérica, sé que hay personas desde Argentina, estamos de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela. Pues un abrazo inmenso a todos y cada uno de ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, estén pendientes del lanzamiento de los cursos que vamos a ir brindando. Habrá algunos o la mayoría de ellos gratuitos y otros que por cuestión de logística los tenemos que cobrar a valores sumamente ínfimos. Nuestra misión no es lucro, sino más bien compartir ese tipo de conocimiento. Como les indicó Paul, tengan un poquito de paciencia. El día de hoy, Paul ya va a subir la tercera grabación, que es esta clase, y ustedes con el usuario y contraseña y el instructivo, miren, les va a llegar un instructivo de cómo ustedes tienen que ingresar a la plataforma. Por favor, léanlo detenidamente, es sumamente fácil. Van a poder acceder a toda la información de este curso, van a poder acceder a los otros cursos que ya se emitieron y podrán seguirlos por la web en la página. Eso quiere decir que con haberse inscrito a este, ustedes podrán obtener otros certificados de otros cursos que ya están subidos en la plataforma. De mi parte, mis queridos amigos, ha sido un placer inmenso, un gusto conocerles al menos por este medio, y anhelo en algún momento visitarles en cada uno de los sitios de las ciudades donde ustedes se encuentran. Sería sumamente agradable reunirse y darse un abrazo. Esperemos que esta situación pase, que llegue alguna vacuna y nos permita volver a la normalidad. De mi parte, el chef Hidrobo, les doy un abrazo inmenso, les agradezco y muy buenas noches.